7 de la mañana, 44 minutos, continuamos avanzando acá en la Primera de TV. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado vía contacto Zoom, al viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, para hablar sobre la sesión número 17 del Consejo Nacional de Autonomías que se ha realizado la pasada jornada. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días, un placer tenerlo acá en el programa. Walter, buen día, muchas gracias por el espacio, un gusto saludarte y un saludo especial a la población que acompaña el programa. Gracias, viceministro. Bueno, conversemos un poquitito sobre esta sesión que ha sido bastante importante del Consejo de Autonomías de la pasada jornada, porque ayer, bueno, se han presentado ya los datos, ¿no?, del censo 2024. ¿Cómo ha sido el tema de el análisis, las conclusiones que han llegado junto con todas las gobernaciones que han estado participando del Consejo? La verdad que muy contento por los resultados que ha vuelto a obtener el Consejo Nacional de Autonomía. Y creo que es un mensaje importante para el país. El Consejo Nacional de Autonomía es la máxima instancia de coordinación entre el nivel nacional y los niveles subnacionales. Quiere decir gobernaciones, municipios, autonomías indígenas, autonomía regional. El Consejo Nacional tenía un rol muy importante en este proceso censal. En algún momento fue cuestionada la sesión donde se modificó la fecha, se varió la fecha del proceso censal o del día del censo. Entonces, pero de ahí ha venido haciendo un seguimiento, un acompañamiento, ha ido brindando informes de los avances y el día de ayer ha dado los resultados, estos primeros resultados, diría yo, desde el conteo poblacional. Y de ahí han salido temas muy importantes. Se ratifica que se ha manejado de manera técnica, ¿no? Y se pide que se lo siga haciendo de la misma manera. La mayoría, casi todos, exceptuando el gobernador de Santa Cruz, que ha manifestado la necesidad de conocer mayor información para poder brindar datos, una postura sobre los resultados que han presentado el día de ayer, ¿no? Entonces, pero de ahí también ha salido que el próximo Consejo Nacional de Autonomías tiene que iniciar el diálogo de un proceso de acuerdos sociales, económicos, productivos, ¿no? Y también lo que ha mencionado, hablar del bicentenario. Se ha ratificado y se ha pedido que se evite la politización de los resultados de este proceso censal, lo cual va a ser bien complicado por la coyuntura política, pero eso es lo que ha salido el día de ayer, planteando importantes desafíos para lo que viene de aquí en adelante a través de un nivel de coordinación. Excelente, viceministro. Consultarle lo siguiente, dado obviamente que ayer se presentan los resultados, hay posturas políticas, posturas también de distintos analistas respecto a los resultados y conclusiones del Consejo Nacional de Autonomías. Y mencionaban, por ejemplo, que los resultados de ayer del censo, y obviamente una de las posturas del gobernador de Santa Cruz, se daría porque los resultados se ha mencionado que son preliminares, pero de acuerdo a la ley 1492 en su primer parágrafo, supuestamente los resultados son los oficiales. ¿Cuál es la postura ustedes que tienen desde el viceministerio, obviamente, y desde el Consejo Nacional de Autonomías, viendo, ¿no?, cómo se interpretarían estos datos? Mira, Walter, son resultados oficiales, pero son parciales. Puede parecerte contradictorio, pero te doy un ejemplo. El día de ayer nos han dado a conocer la cantidad de personas que hay en el país, que hay en los departamentos y que hay en los municipios, ¿no? En Bolivia, 11.312.620 habitantes. Y así ha ido variando de acuerdo al departamento. Pero no te han dado a conocer todavía de esos 11 millones, cuántos son hombres, cuántos son mujeres. No te han dado. ¿Cuántos rangos de edad que puedan tener? ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos son tal vez adultos mayores? ¿No? Entonces no te han dado ese dato, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a tomar tiempo de procesamiento, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos hemos centrado por la coyuntura política? Nos hemos centrado ¿en qué? En la cantidad de habitantes. ¿Para qué? Para ver cuánto les toca económicamente por el concepto de coparticipación de acuerdo a la población.
Nos hemos centrado también cuántos habitantes hay en cada departamento para tener qué representación parlamentaria tiene cada departamento. El censo te mide más allá, te evalúa las políticas económicas, sociales, ¿no? Y también te dice, aquí estás mal, aquí has hecho bien y aquí hay que mejorar. Entonces, para eso es el censo. Pero, sin embargo, nos hemos centrado en estos dos puntos, en el punto 1 y en el punto 2 de población para recursos y población para coparticipación. A medida, Walter, que vaya avanzando ese cruce de variables, te van a ir respondiendo. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo bien, hemos escuchado los reclamos de algunos municipios de ciudades capitales, ¿no? Por ejemplo, la alcaldesa del Alto, no, yo esperaba más población. El alcalde de Santa Cruz, yo esperaba más población. El alcalde de Cochabamba, yo esperaba más población, ¿no? Datos interesantes. Por ejemplo, hoy en La Paz está claro que el municipio más grande, ¿cuál es? El Alto. Ya no es la ciudad de La Paz, es el Alto. La alcaldesa dice, no, pero yo creo que tenía más gente. Es posible, pero resulta que al lado tiene el municipio de Viacha, que ha crecido a más de 100,000 habitantes, tiene el municipio de Lajas, que también ha tenido importante crecimiento, ¿no? Y cuando sepamos los rangos también de edades, ¿qué nos va a permitir saber? Es posible que haya muchos estudiantes que vienen a estudiar de las provincias, de los municipios, y el día del censo han vuelto a su provincia o han vuelto a su municipio. Es muy posible, ¿no? Son datos que se van a ir revisando, porque recuerdas que varios alcaldes, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz, que yo hoy vivo coyunturalmente en la ciudad de La Paz, ¿no? Había letreros pintados por el municipio, decía, yo me censo donde vivo, ¿no? Entonces, estas variaciones, ¿no? Que las vamos a ir seguramente aclarando cuando empiecen a hacer el cruce de variables, por lo que tú decías, Walter, se ha presentado solo el conteo poblacional. Todavía falta datos, hacer cruces de variables que nos van a dar ciertas respuestas, ¿no? Con lo que ha pasado en la época del COVID, no te respondo, no te justifico con eso, pero es un motivo que ha tenido una importante variación. No será el dato determinante, pero es un dato importante, ¿no? Entonces, creo que me pareció madura y responsable la posición del gobernador de Santa Cruz al decir, vamos a revise, porque claro, no parece muy coherente comparar un muestreo o un dato que hubieran hecho ellos en su Instituto Cruceño de Estadística con un censo nacional, ¿no? Entonces, y yo diría que el Instituto Nacional de Estadística está dispuesto, ¿no? En su centro de procesamiento tienen ahí todas las cajas censales, los tiene todo ahí para demostrar, porque es primera vez, Walter, que se hace una actualización cartográfica georreferenciada, que tiene gran valor, porque eso va a permitir que también les sirva a los municipios como contraste de su catastro, y si quieren hacer alguna revisión, también les va a facilitar esa revisión, porque van a poder verificar de esa manera. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días. A María Inés se lo saluda desde Santa Cruz. A ver, bueno, mucho cuestionamiento por los datos presentados. ¿Cómo explicamos esta diferencia de los datos presentados y la proyección que tenía el mismo INE? ¿Cómo? Tengo un eco, no sé. ¿Cómo explicamos? Tengo un dato no menor. Esto es las proyecciones del censo de Brasil. Proyectaban 214 millones, salió 203 millones de habitantes. Proyectaban Paraguay, proyectaba 100.4 millones de habitantes, salió 6.1 millones de habitantes. Proyección de Ecuador, del censo de Ecuador, 18.3 millones, y el censo terminó siendo 16.9 millones de bolívares. En lo que tú dices, Bolivia proyectó 12.3, salió 11.3. Yo veo en este caso siempre las proyecciones han sido mayores, ¿no?
Pero sin embargo hay datos que hay que aclararlos. En Santa Cruz, con mucha preocupación escuchaba al rector y a algunos políticos. Ellos hablan de un muestreo versus un censo, cosas totalmente diferentes y dada la coyuntura, altamente politizadas. El director del ICE, del Instituto Cruceño de Estadística, él decía, nosotros hemos sacado más o menos un poco más de 4 millones, un poco menos de 4 millones. Un asambleísta de Santa Cruz sale y dice, somos 4.100.000. Si el propio director del ICE te dice, estamos en un rango entre 4 más, 4 millones más o 4 millones menos, pero la postura política somos 4.100.000, ¿no? Y no es que quiera justificar mi respuesta con estos temas, pero no hay que olvidarse que la etapa presidencial fue altamente politizada y conflictiva, ¿no? Donde el rector de la Universidad de Santa Cruz salía buscando un protagonismo. Se fijó la fecha, bajó su perfil, pero en ese momento que bajaba su perfil, él se lanzó como candidato a presidente. No sé si recuerdo, ¿no? Y ahora quiere aprovechar nuevamente para subir su perfil. Pero está claro, el INE ha dicho algo muy, muy importante. Vengan, si quieren revisar, revisemos, pese a que uno de los que visitó el centro de procesamiento fue el alcalde de Santa Cruz, fue el rector de la universidad, vino aquí a la ciudad de La Paz. Entonces, pero abierto siempre, porque este proceso que ha sido acompañado por los organismos internacionales, pues siempre abiertos a que se puedan aclarar las dudas. Pero reitero, a medida que vayamos cruzando los datos, vas a tener respuestas más claras. Viceministro, en el 2012, según el INE, hubo más de 200.000 nacimientos y algo de 130.000 defunciones. Entonces, comparando los datos de los últimos censos, ha habido un declive de al menos el 40%. ¿Cómo entendemos estos datos? ¿A qué se debe? Mira, yo tengo mis cuestionamientos al censo del 2012. Es un dato, le doy datos precisos. Justo en esa oportunidad yo era alcalde en el municipio de Uriondo. Hicimos el censo el 2012 y los resultados te dieron el 2014. No se hizo actualización cartográfica. Cuando yo le escucho y aprovecho los ejemplos, ¿no? Cuando lo escucho al rector de Santa Cruz y habla de una asesora que él tiene, fue asesora de este censo, que lo dijo en una mesa cuando justamente le pregunté. Entonces, esos datos han sido bastante cuestionados, no han tenido el nivel tecnológico, la transparencia y la participación que se ha tenido en este censo, ¿no? Entonces, no me gusta mucho referirme a esos datos para hacer análisis porque tengo ciertos cuestionamientos y claro, en ese momento, reitero, posiblemente no había el nivel tecnológico, se presentó muchos conflictos ahí hasta de límites, fueron a quemar algunos, fueron a atacar a algunos, al INE nacional, vinieron a atacar desde el departamento de Cochabamba. Entonces, pero son datos los cuales hemos utilizado, pero tengo mi cuestionamiento para analizar esos datos. Y creo que es uno de los motivos que ha afectado a la proyección que hoy tenemos. Hoy, por la tecnología y la cantidad de socializaciones, transparencia y participación, este censo yo creo que da una radiografía mucho más precisa que la que hemos tenido en el 2012. Viceministro, consultarle lo siguiente. Usted hablaba también de la redistribución que se va a dar de acuerdo a estos nuevos datos, de los recursos. Y la pasada jornada también la alcaldesa Eva Copa se pronunció mencionando que, por ejemplo, el techo presupuestario para el PUA del 2025 se estaría utilizando todavía los datos del censo del 2012. ¿Se va a utilizar justamente estos datos, se confirma, o esta nueva cantidad de población es la que van a tener ya disponibles las autoridades para esta redistribución de recursos para el siguiente año?
La observación es correcta, porque se les han dado techos tomando en cuenta los datos de referenciales del censo 2012. El día de ayer han entregado, el INE ha entregado el conteo poblacional que va a servir para ese cálculo y algo que no es menor. A partir del mes de septiembre, de los primeros días del mes, ya se va a empezar a hacer la redistribución o distribución de los recursos de coparticipación, ¿no? Es decir, que si algún municipio recibía por 1,000 habitantes y hoy tiene 1,200, ya va a empezar a recibir por los 1,200, ¿no? O si algún municipio tenía 1,000 habitantes, hoy tiene 800, va a empezar a recibir por los 800. A partir de ahora. Y claro, esto va a sufrir una modificación, pero en la planificación o en el funcionamiento público, pues siempre hay las modificaciones. Entonces, va a tener que existir alguna modificación. Viceministro, lo último, como una conclusión que salió de la sesión del Consejo del día de ayer, ustedes han mencionado, y usted bien mencionaba, la etapa precensal ha sido bastante politizada. ¿Cómo hacer para que obviamente siga el curso técnico, ¿no? Esta etapa postcensal, y evitar que tenga tintes políticos, obviamente, todos estos resultados que la población ha estado ansiosa por conocer? Hay, primero, muy sencillo. Si realmente tienen dudas y tienen argumentos técnicos y que pueden refutar estos resultados, que vengan, se sienten y lo demuestren. Pero va a ser difícil que hagan eso, porque les genera más rédito buscar cámaras, buscar micrófonos que les permita protagonismo. Pero si realmente tienen los argumentos técnicos, lo que tienen que hacer es venir, mira, tenemos este dato, los revisemos. Ese sería el camino, pero eso no lo van a hacer. Te van a salir a decir, no, nosotros no compartimos lo que dice el INE, ¿no? Pero complicado también, gente que no entienda lo que es un muestreo y lo que es es complicado que no entienda lo que es un muestreo y lo que es un censo. Un proceso que se ha hecho con actualización cartográfica y otro proceso que no se ha hecho con actualización cartográfica, ¿no? Entonces, en resumen, ¿no? Si realmente quieren enfocar tema técnico, es sencillo, sentarse en mesas técnicas, pero si lo van a enfocar en tema político, como lo han venido haciendo y seguramente lo seguirán haciendo en búsqueda de su proyección, que es más seguro que lo hagan, ¿no? Va a estar permanentemente en debate este análisis o este proceso censal. Viceministro, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha brindado para explicarnos principalmente las conclusiones a las cuales se ha llegado en esta sesión que han tenido ustedes del Consejo Nacional de Autonomías la pasada jornada. Y bueno, nosotros atentos a seguir, obviamente, cubriendo todo lo que va a desarrollar y las repercusiones de los resultados del censo 2024. Que tenga una excelente jornada y un buen fin de semana, viceministro. Muchísimas gracias, muy amable, igualmente para ustedes. Gracias. Hemos estado conversando, amigos, con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, y comentándonos sobre las principales conclusiones, las posturas que se han tenido respecto a los datos del censo 2024. Nosotros de esta manera continuamos con más recomendaciones